Movimientos de liberación nacional en el derecho internacional público. El artículo primero del Protocolo primero de 1977, adicional a los convenios de Ginebra, se pueden definir tres clases de guerra de liberación nacional como conflictos armados internacionales, de tal forma que se pueden aplicar todas las normas pertinentes a esta clase de conflictos, reglas del derecho internacional público. Estos conflictos abarcan los conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial, la ocupación extranjera contra los regímenes racistas, en el ejercicio del derecho de los pueblos a su libre determinación. De acuerdo al artículo 96 del protocolo previamente citado, la autoridad que representa el pueblo que lucha contra el poder colonial, la ocupación extranjera o un régimen racista que sea parte en el protocolo pueden comprometerse a aplicar los convenios y el protocolo haciendo una declaración ante sus depositarios. Los movimientos de liberación nacional son grupos alzados en armas que primordialmente mediante la táctica de guerrilla y la infiltración subrepticia entre los adversarios busca desplazar a las autoridades actuales de un Estado, ya sea en su totalidad para imprimirle una orientación ideológica y política totalmente diferente, como lo ocurrido en Vietnam con el llamado Bien Cop, o en forma parcial por una finalidad separatista o cualquier otra motivación, caso del pueblo israelí y el pueblo palestino con la llamada Organización para la Libertad Palestina, OLP. Para que un grupo u organización sea considerado como rebelde en el marco del derecho internacional público, el movimiento de liberación nacional debe dominar de forma efectiva una parte apreciable de un Estado y lograr afirmarse en la lucha contra el gobierno central, logrando el reconocimiento de beligerancia para el grupo u organización rebelde, usado desde el siglo XIX y convierte a aquel en un verdadero sujeto del derecho internacional público, es decir, en una comunidad no estatal cuyas relaciones con otros estados, quienes lo reconocen, se rigen en cierta medida por las normas del derecho internacional público. Para el derecho internacional público, el reconocimiento de rebelde se encuentra sujeto de requisitos, sin los cuales no estaríamos hablando de un acto legítimo. En primer lugar, debe existir un dominio efectivo de parte del territorio por el Movimiento de Liberación Nacional, es decir, que el grupo sea reconocido como la única autoridad, de tal manera que la autoridad del gobierno en esa zona del territorio haya desaparecido, o sea únicamente de carácter nominal. En segundo lugar, el Movimiento de Liberación Nacional debe poseer una organización militar que le permita desarrollar operaciones militares en forma técnica de guerra frente a las Fuerzas Armadas del gobierno constituido contra el que lucha, de tal suerte que las incursiones esporádicas o las simples revueltas no sirven ante el derecho internacional público para el reconocimiento de la beligerancia. Sin embargo, esos dos requisitos no son suficientes, pues los sublevados deben mostrar respeto a las leyes y usos de la guerra en lo referente al respeto por el derecho internacional humanitario, normas que deben respetar en el desarrollo y desempeño de sus actividades bélicas, pues de lo contrario no serían más que una banda de facinerosos. Los efectos del reconocimiento del estado de beligerancia de los movimientos de liberación nacional en el marco de las normas del derecho internacional público son en esencia dos. En primer lugar, la aplicación de las normas del derecho internacional público concernientes a la guerra y la neutralidad de las relaciones entre el Estado reconocedor y el Movimiento de Liberación Nacional reconocido. Y como es lógico, también las normas de neutralidad entre el Estado reconocedor y las autoridades del gobierno preestablecidas, que se han visto desplazadas por las actividades del Movimiento de Liberación Nacional. Antes del reconocimiento de la beligerancia del Movimiento de Liberación Nacional, el Estado que brinda el reconocimiento puede tener una relación legítima y exclusiva con las autoridades del Estado preestablecido y prestarles, previa solicitud, toda clase de ayuda contra los actos de subversión internos. En segundo lugar, y con respecto a la comunidad beligerante, el Movimiento de Liberación Nacional es responsable ante el derecho internacional público por aquellos hechos ilícitos o contrarios a derecho que ocurran al interior del territorio sobre el cual ejerce el dominio, y en consecuencia relevan de esa responsabilidad el Estado víctima de la sedición. La mayoría de los movimientos de liberación nacional con los que nos encontramos en el orbe no cumplen a cabalidad con los requisitos antes citados que se establecen en el derecho internacional público, situación que pasaremos a explicar como sigue. Primero, no se puede demostrar que exista un control efectivo por parte del territorio por parte del Movimiento de Liberación Nacional. El método de combate de estas organizaciones se encuentra enmarcado en las denominadas guerras de guerrillas, ataques fugaces y represivos contra las Fuerzas Armadas establecidas por el gobierno local,
Ataques que normalmente cuentan con el apoyo activo o pasivo de parte de la población, que disimuladamente aparentan sumisión a las autoridades del gobierno establecido, mientras que por agrado o por temor apoyan las actividades del Movimiento de Liberación Nacional. Los movimientos de liberación nacional existentes no han logrado la expulsión efectiva de los representantes de los gobiernos establecidos y reconocidos en el derecho internacional público. De hecho, su accionar se caracteriza por una hostilidad constante contra estas autoridades, quebrantando posiblemente el ejercicio del poder del gobierno, pero sin aniquilarlas. En cuanto al segundo requisito, las acciones de estos movimientos de liberación nacional no se enmarcan al interior de las acciones de guerra típicas. Por el contrario, las manifestaciones bélicas de esas organizaciones se plasman en acciones violentas de carácter esporádico, ejecutadas por comandos reducidos en zonas que se hallan bajo el control militar y administrativo de las autoridades preestablecidas. Los ataques armados desarrollados por estos movimientos de liberación nacional no se enmarcan dentro de las denominadas reglas de la guerra, pues en su gran mayoría se caracteriza por ser ataques indiscriminados que involucran a la población civil, y ataques o asaltos de corte terrorista que buscan llamar la atención de la opinión pública a sus actuaciones, que en muchos casos acarrean resultados trágicos. Por último, los estados que han brindado reconocimiento a esos movimientos de liberación nacional lo hacen por motivaciones en la solidaridad política o en la simpatía por la ideología de los movimientos, y no por sentirse afectados o beneficiados por la actuación de los movimientos de liberación nacional en sus actividades políticas, comerciales o militares. Algunos ejemplos de los movimientos de liberación nacional a nivel global son los siguientes: Ejército Zapatista de Liberación Nacional en México, Frente Sandinista de Liberación Nacional en Nicaragua, Movimiento de Liberación Nacional conocidos como los Tupamaros en Uruguay, Movimiento de Liberación Nacional Vasco en España, Organización para la Liberación Palestina OLP en Israel, Organización del Pueblo de África del Sudeste en Namibia, SWAPO, en Namibia, Unión Nacional Africana de Zimbabue, Frente Patriótico ZANU-PF, Zimbabue, Movimiento de Independencia del Tíbet en China.